siempre que vengo a hablar aquí sobre tecnología digo que tampoco hay tanta diferencia, y hoy lo estaba pensando porque el otro día en la UNED me decían, pero sí que hay diferencia quizá en cuanto al grado de aceptación ya por parte de los alumnos y por parte del profesorado. Yo cuando digo que no hay tanta diferencia es que realmente ahora las herramientas que todo el mundo está usando al nivel que podemos usar aquí o que podemos usar en Estados Unidos son las mismas. O sea, que si uno quiere puede hacerlo. Otra cosa es que a lo mejor la wifi no funciona tan bien aquí como allí, los estudiantes no tienen tantos dispositivos para llevar a la clase, el grado, pero hay muchas cosas que ya son prácticamente, que son aplicables, que yo no vengo a contar ciencia ficción, vengo a contar cosas que hago con mis estudiantes, como decían al principio. Suelo usar las redes, en lo que me voy a enfocar, en los tres aspectos que tiene que hacer o que realiza un profesor universitario, que suele ser la parte de investigación, la parte de pedagogía, de clases, la parte más académica, por así decirlo, y la parte administrativa. Entonces me gusta escribir mis posts con relación a una cita, y aquí me hago referencia a que, bueno, lo que importa en las redes es el contenido, pero más que el contenido es la comunicación. Uno no va a sacar todo el provecho de Twitter o incluso de Facebook o de cualquier cosa que pongamos online si no hay un seguimiento después con la persona que lo está leyendo. Y realmente esa es la diferencia que hay con la web de antes, que se llamaba la web 1.0 y donde todos empezamos, ¿no? Ahora hay que sacar provecho a eso, y es ahí, en ese cambio de mentalidad que tiene que hacer el profesorado, pero también el alumnado. El alumnado también está muy acostumbrado a recibir y a dar en el momento del examen, en el momento de un ejercicio, pero no a comunicarse. Entonces el cambio de mentalidad hacia el 2.0 tiene que hacerse por los dos lados, y realmente a veces los profesores así que están en innovación docente son mucho más avanzados en ese sentido que lo que puede ser un estudiante, que no es que sean vagos, sino que ha sido esa la forma con la que se han enfrentado a la educación durante toda su vida. He puesto ahí algunas de las definiciones que podemos, en sentido estricto, pues una red es un conjunto de nodos, es lo que pasa ahora en Internet. Realmente yo estoy conectada por Twitter a ciertas personas, esas personas están conectadas a su vez, y a través de los nodos comunes encontramos nuevas formas de expandir el conocimiento o de compartirlo. Y en el sentido amplio, todo esto de los medios sociales, que sería como el término más amplio. Redes sociales, hay gente que dice que, bueno, que realmente solo es Facebook o LinkedIn, que tú tienes que tener un perfil, que Twitter ni siquiera es una red social porque tú puedes estar ahí de forma anónima. Pero bueno, eso es terminología que, leyendo las referencias típicas sobre cómo evolucionó el término web 2.0, se entiende. Ahora, pues bueno, está más de moda hablar de redes sociales o de medios sociales para todos estos, no solo para las herramientas, sino también para el hecho de cómo nos estamos comunicando con los demás, cómo entendemos lo que es el mundo a través de las redes sociales y cómo avanzamos en él. Y claro, eso tiene un impacto muy grande, o debería tener un impacto muy grande en la enseñanza, porque los estudiantes y nosotros vamos a necesitar unas destrezas diferentes para ser útiles, para ser funcionales en esta sociedad. Entonces hay una transparencia que está también influyendo en la forma en la que damos clase, en la forma en que investigamos y también en la forma en la que trabajamos con una institución. Porque si la institución empieza a ofrecer o le pedimos que dé datos sobre, yo qué sé, el número de estudiantes, cómo se maneja, esa transparencia va a influir a su vez en cómo percibimos nosotros esa institución. Por supuesto, la comunicación es muy inmediata. Suele ser gratis, pero está ahí puesto con un asterisco, porque muchos de los servicios ofrecen un uso mínimo de los programas que decimos que forman parte de las redes sociales o los medios sociales. Son gratis, pero si uno quiere más, como Spotify, si uno quiere realmente escuchar las canciones sin anuncios, tiene que pagar. Si uno quiere tener el servicio premium de LinkedIn, tiene que pagar. Pero lo básico es gratuito. Volátil me refiero yo a que cambian. Yo creo que eso es lo que más miedo da en realidad, miedo o produce un poco de lentitud en la incorporación de las tecnologías, porque claro, uno hace una inversión de tiempo para utilizar una herramienta, la entiende, ya tiene sus redes o sus nodos montados, y de repente esa herramienta puede desaparecer o evolucionar.
Entonces hay que cambiar de perspectiva al aprender a usar algo y decir, bueno, invierto lo mínimo que necesite para saber cómo se usa, pero sobre todo invierto en saber por qué estoy haciendo esto. De modo que si aparece otra herramienta que hace lo mismo, la transición sea más fácil. Es como con los procesadores de texto, que antes, bueno, como todos somos jóvenes aquí, pero WordPerfect y el Word, sí. Yo soy de WordPerfect, yo soy de Word. Y yo siempre decía, pero si en el fondo es lo mismo, si uno sabe que hay que poner letra negrita, lo único que tienes que buscar es dónde está la negrita aquí o dónde se justifican los párrafos, pero es la funcionalidad del programa lo que tienes que saber hacer, porque entonces transfieres la destreza de buscar la negrita o aquí, o de mandar un DM, un mensaje directo, o mandarlo en abierto, etcétera, ¿no? Entonces esa es la forma, por supuesto que da pánico y da mucho vértigo ver todo cómo cambia y que las cosas, y sobre todo porque no hay tiempo para hacer investigación seria o a largo plazo sobre una herramienta. Entonces, claro, en la universidad eso puede decir, bueno, yo no voy a invertir aquí años en utilizar esto cuando se va a quedar obsoleto. Y luego el término que se usa mucho es la disruptibilidad, que quiere decir que, bueno, que cambia, que rompe con lo que hay antes y sin una forma clara de integrarlo en la forma en la que teníamos de hacer las cosas con anterioridad. Todo lo que viene después, los usos, pues podemos usar estas herramientas para lo que usan las personas que son, por así decirlo, más 2.0, ¿no? Son las que colaboran en línea, las que crean a partir de diferentes cosas, las que aprenden, las que comparten, las que utilizan la red para recuperar conocimientos, para clasificarlos, para organizarlos. Entonces hay muchos usos. Desgraciadamente, aunque las herramientas y las posibilidades están ahí, la gente sigue usando Internet. Yo no sé el porcentaje, pero es mínimo el porcentaje en el que nosotros realmente contribuimos. Todavía estamos más en la época de chupar, que bueno, chupar es un término feo, ¿no? Pero de absorber la información, y nos cuesta más sobre todo crear o recrear la información, ¿no? ¿Qué está sucediendo entonces en Estados Unidos? Y bueno, y aquí igual, ¿no? La gente está usando las redes sociales para proyectar su identidad. Igual que lo proyectan las celebrities, los famosos, pues también los profesores y las instituciones educativas, como sobre todo hay mucha competencia en Estados Unidos para conseguir clientes, para conseguir alumnos y también para conseguir una promoción a catedrático. Todo esto es muy importante. Es necesario darse a conocer, ¿no? Ya no puedes estar que te conozcan solo a través de congresos, sino que las redes sociales sirven para proyectar y deberían servir para difundir el conocimiento, difundir tu investigación, difundir quién eres. Y ahora, si nos da tiempo a hablar de uno de los proyectos que hago yo, es precisamente eso. Si un profesor es más claro, más amplio, o sea, los estudiantes saben quién eres, qué haces, por qué lo haces, es más fácil que esos estudiantes conecten contigo a la hora de hacer proyectos, sobre todo en educación, en formación del profesorado, porque no es que vayan a seguirte como un modelo, pero pueden elegir y decir, bueno, yo siempre les explico a mis estudiantes cuando quieren hacer una tesina, digo, elegid a alguien con el que os sintáis a gusto a la hora de trabajar. No tiene que ser yo, porque a lo mejor vuestra forma de percibir el mundo, de percibir la asignatura es diferente. Entonces, si trabajáis conmigo, que es una persona muy abierta, muy de descentralizar el poder, nos vais a sentir a gusto. Pero ¿cómo van a conocer los estudiantes a los profesores? ¿Cómo eligen los estudiantes los profesores con los que hacen? Muchas veces allí es porque saben que es fácil. Con este se aprueba muy fácilmente, vamos a tomar la clase con él. O esta que no va nunca a clase y pone siempre aprobado general. Pero ya hay unos niveles donde realmente, para los estudiantes que realmente quieren aprender, es importante que se produzca esa comprensión, ¿no? Entonces, siendo más transparente, se puede llegar a crear esa confianza. Y también es importante porque yo creo que muchos estudiantes no saben lo que hacemos. En Estados Unidos yo creo que, bueno, aquí hay seguro, ¿no?, que el profesor llega a clase y es como una máquina y no tiene su vida detrás. Y por supuesto yo no quiero que sepan toda mi vida, pero es importante, si ellos van a hacer una carrera universitaria o si van a ser profesores, que sepan las exigencias que tiene la profesión. ¿Qué significa ser profesor? ¿Qué significa ser físico? ¿Qué significa ser matemático? ¿Qué significa ser filólogo?
Y entonces que vean que dicen, no, como me decía una, ay profesora, ¿sabe usted de vacaciones en España? Digo, disfrute de sus vacaciones. Digo, pero oye guapo, que yo vengo aquí y voy a disfrutar, pero vengo a trabajar también. Entonces le mando los enlaces y digo, pues no lo has visto, porque me da vergüenza que piensen que uno cuando no está dando clase se va de vacaciones. Pero bueno, pues yo tendría que estar dando, tendría que haber dado clase la semana pasada, esta no. Bueno, estos son 3 ejemplos, pues por supuesto muchas universidades tienen su página en Facebook. Ángel Cabrera es ahora el presidente de mi universidad, que es un madrileño, que estuvo aquí creo que en el Instituto de Empresa, y ahora le han nombrado presidente de mi universidad. Está revolucionando todo lo que es el mundo de la administración y las relaciones con los estudiantes a través de las redes sociales. Dime. Bueno, estos son diferentes formas de utilizar pues, medios sociales. Un vídeo de un profesor que él sale ahí como en una actitud muy personal, ¿no? Entonces son formas de atraer la atención, pero no solo es esta nueva concepción que hay en Estados Unidos del profesor estrella, que luego vamos a ver, sino también de decir, bueno, yo es que hago mucho más que dar una clase. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de lenguas, nosotros somos como un departamento de los de lenguas, así un poquito de ellos, no sé si en pedagogía, los de pedagogía, ¿no? Y entonces dicen, no, majo, nosotros también hacemos investigación, también estamos haciendo cosas innovadoras y podemos enseñar mucho a los demás de otras cosas. Entonces esto es yo le digo siempre a mis compañeros, es que es nuestra oportunidad para que la gente sepa lo que hacemos. Tú no puedes esperar 5 años a que publiquen un artículo y que luego lo lea una persona. Si lo pones online, y por supuesto, o una parte online y luego la publicas para los puntos, porque todavía la publicación en papel es la que cuenta, pero si tú por lo menos haces un poquito, no de venta de motos, sino de, bueno, esto es lo que hago y por qué lo hago, vas a tener más reconocimiento académico entre tus compañeros, entre tus estudiantes y fuera de la universidad. Y claro, esto es lo que nos encontramos, es el PLE, es lo del Personal Learning Environment, que está también ahora muy de moda, o sea, cómo la gente va utilizando las diferentes herramientas que hay. Estas son las más frecuentes, las más conocidas, como uno va recogiendo información de esos canales y a la vez dando información. Entonces el aprendizaje ya no solo se produce cuando uno lee un libro, cuando uno va a una clase tradicional, sino que en esa relación con los medios sociales uno va desarrollando su conocimiento, adquiriendo conocimiento y compartiendo conocimiento. Y claro, es vertiginoso porque cambia mucho y también porque hay demasiado donde uno se puede como despistar fácilmente, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, claro, hay mucha, como decía yo, competitividad en todos los ámbitos y la universidad no es diferente. Mi universidad es pública, pero aún así las subvenciones del estado de Virginia cada vez son menores, con lo cual el estudiante es el que paga al final un montón de dinero para que los profesores en realidad estemos haciendo investigación y para otras cosas, ¿no? Entonces, desde hace muchísimos años siempre la tecnología ha sido como la palabra o el término de moda para decir, bueno, con tecnología vamos a hacer que esto cueste menos, los estudiantes pagan menos, la universidad cuesta menos. Entonces esto sigue siempre ahí, utilizar la tecnología como forma para reducir costes. Pero ahora con la web 2.0 también aparece esta idea de la visibilidad, de que nos sepan quiénes somos, tenemos cosas, por ejemplo en la universidad, que se hacen muy bien, pero la gente no lo sabe. En Estados Unidos ya sabéis que están las grandes universidades, ¿no? Harvard, todos los demás estamos siempre muertos de envidia, ¿no? Queremos ser Harvard, pero allí no se puede llegar, ¿no? Entonces dentro de las grandes de élite, luego estamos todos los demás y luego ya están las que, bueno, como que no son ni siquiera, ni pueden, hay muchos estratos, ¿no? Entonces por lo menos hacer más visible para qué sirve una universidad pública en el estado de Virginia, qué tipo de estudiantes, a qué estudiantes les viene bien tener una formación como la que nosotros damos, ¿no? Las redes sociales también son para mí muy importante, un nuevo canal para averiguar lo que otros están haciendo y aprender, porque es que antes era prácticamente imposible. Yo siempre a mis alumnos que quieren ser profesores les mando, tenéis que ir a ver cómo dan clase otras personas, ¿no? Los que están como en prácticas, ¿no? Por vuestra cuenta os lleváis un formulario para tomar notas y por lo menos veis diferentes estilos, el que se levanta, el que se sienta, si alguien pregunta cómo contestas, porque si no, realmente solo muchas veces como que reproducimos la forma de dar clase que vimos y entonces en muchos casos no ha sido lo suficientemente variada como para encontrar un modelo con el que uno se sienta a gusto, ¿no?
Y hay veces que aunque uno sea del modelo de sentarse, pero empieza a ver, bueno, pues mira cómo ponen los estudiantes en grupos, o mira cómo hace esto esta persona. Yo sobre todo, por ejemplo, yo aprendo mucho en Estados Unidos, son muy buenos hablando, ¿no? Y entonces hace una pregunta y se le ve al señor que no tiene ni idea de cómo contestarla. Son capaces de contestar, ¿no? Y digo, mira qué bien, ¿no? Yo me la apunto y digo, esto es lo que voy a decir yo la próxima vez, que no, me parece muy bien su eso y tal, ha pensado usted mismo en cómo solucionar, ¿no? Entonces son como, y hay que desarrollar eso en los estudiantes, en los compañeros, es decir, ¿no? Es que siempre hay momentos de aprendizaje y en la red se aprende muchísimo, viendo cómo la gente responde, viendo cómo la gente presenta, viendo presentaciones de los demás, entonces para mí es fascinante, ¿no? Bueno, luego todo el cambio que se está produciendo ahora en Estados Unidos por la falta de financiación, pero también hay mayor presión en la sociedad por decir, mire, ustedes tienen aquí 5 años o 4 años a estudiantes, les cobran un dineral y que aprenden realmente lo que necesita la sociedad, y claro, la sociedad americana es más pragmática, menos, vamos, hay gente más intelectual por supuesto, pero es que es una inversión muy fuerte la que hacen los estudiantes, y si con eso realmente, ahora como la economía también allí no es que esté como aquí, pero no está bien, hay más presión por decir, bueno, es que los estudiantes, la población no tiene por qué pasar por la universidad para aprender las destrezas y los conocimientos que luego va a necesitar en el mundo real, ¿no? Y entonces esa es una de las presiones más grandes y a la que estamos contestando diciendo, bueno, a lo mejor con la introducción de los medios sociales, donde hay mayor comunicación con empresas, con lo que es el mundo real, los estudiantes pueden seguir aprendiendo los conocimientos tradicionales, pero a la vez empezar a desarrollar destrezas que van a necesitar realmente en su vida profesional, ¿no? Luego, por ejemplo, otra de las nuevas realidades a nivel de universidad, antes todo lo que era formación continua no es que fuera un tema tabú, pero estaba relegado en Estados Unidos a universidades lo llaman for profit, que hacen dinero con la enseñanza, universidades dentro de las grandes empresas, lo que fuera así como, bueno, después de la universidad usted se paga, usted va a un sitio ya más profesional y ahí aprende a hacer, pues eso, lo que sea, cosas relacionadas con ordenadores, todo lo que es formación como no intelectual, ¿no? Ahora ya se acepta que realmente después de la universidad uno va a tener que seguir formándose, y si uno no quiere estar pagando o volviendo a la universidad cada 5 años para reciclarse, hay que proveer otros canales donde la gente aprenda de lo que hay por ahí, ¿no? Y entonces si tú desarrollas un estudiante que sea autónomo, que sepa discernir lo bueno de lo malo, esa persona va a poder elegir su formación después y hacerla de una forma como más concreta, ¿no? Todo lo del aprendizaje no formal es realmente esto, uno puede aprender en cualquier momento, pero tiene que saber de dónde va a aprender y cómo va a aprender. Y bueno, claro, por supuesto, siempre se dice, una de las ideas es que, bueno, que nuestros estudiantes ya no están en el aula, que ellos están en el aula pero están con sus móviles, que están en otros sitios, y que a lo mejor hay que acercarse a sus espacios para comunicarse mejor con ellos y para que ellos, que también es debatible, ¿no? Todo esto son cuestiones que se alegan, pero no se sabe si realmente... Sí, o sea, en cuanto a lo que es la introducción de los dispositivos en la clase, sí, y del tiempo que pasa la gente en internet, hay muchos datos estadísticos. Por ejemplo, es uno más, ahora lo vamos a ver, es sobre los profesores y su relación con los medios sociales, pero igual el Pew, PEW, tiene también siempre unos estudios que hace anualmente sobre el grado de penetración. Luego también hay una reticencia, hay algunos estudiantes míos que no quieren estar en redes sociales porque les parece porque ellos son los hippies de ahora, son los que un poco huyen de el mainstream, son los que están en todo, entonces ser un poquito como contra es no estar ahí, no, yo no miro el email, no sé, a lo mejor me lo dicen así como para engañarme, ¿no? No, yo solo miro el email una vez al día y no, yo no tengo tal y yo no tengo tal, quizás sabiendo que sí, dice que tienen que hacer la tarea, ¿no? Pero un poco también hay una postura de tanta invasión de los medios sociales o medios audiovisuales en la vida. Entonces también hay algunos estudiantes que lo hacen como una pose o como una decisión consciente de que ellos no quieren estar ahí. Luego está la gente que lo usa y que lo tiene y que está tiqui, pero dentro de las clases no, porque nunca lo han visto usar y no les parece que sea una herramienta pedagógica o didáctica, y luego están como convencidos. Pero yo creo que es lo mismo, o sea, es la misma
quizá la proporción un poquito mayor, pero igual con el profesorado, los convencidos, los que lo usan, porque yo muchas veces veo a mis compañeros, no, es que ellos están siempre con el móvil, y le ves a él con el móvil aquí, digo, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Sabes? Tú no puedes decirle a un estudiante que no use el móvil, cuando vas a una reunión están todos así, ¿no? Todos mis compañeros y yo también, escondidos, ¿no? Digo, pero es que al final ya es parte de nuestra sociedad, entonces lo que hay que hacer es usarlo en nuestro beneficio. Y en esta encuesta lo que hicieron es preguntar a profesores de distintas disciplinas y por edades su uso para fines personales, para fines académicos y para fines profesionales de las redes sociales. Y aquí solo metieron blogs, wikis, Twitter, LinkedIn, Facebook y podcast, creo, en la parte académica, ¿no? Y entonces, como vemos, para las redes sociales, bueno, por supuesto siempre las edades más jóvenes entre el profesorado van a ser los que están más metidos, pero tampoco la diferencia es que sea tan abismal, ¿no? Entonces, bueno, quizá no empecemos ya a llegar a una edad dentro de nada que no sea relevante. Si uno es joven como profesor o un poquito mayor, 20 años no hacen tanta diferencia. Y luego en cuanto a aquí más o menos al mes la gente usa, los profesores en Estados Unidos que encuestaron, un 64% usan de forma regular, mensualmente, las redes sociales para sus fines personales, ¿eh? Y eso quizá en Estados Unidos, como también el país es más grande, las familias están más separadas, es más normal que todo el mundo tenga Facebook para poner fotos, para sus amigos, para la clase con los que estudiaron, etcétera. En cuanto dentro de esos medios, los que usan más para fines personales está Facebook, y luego ya blogs, LinkedIn, Twitter menos, pero va adquiriendo cada vez más preponderancia, ¿no? En cuanto a las disciplinas en humanidades y las ciencias sociales, van a ser las que siempre estén más ahí, quizá por claro, la importancia de la comunicación, y luego siempre vamos a ver en otros aspectos, en los otros tres ámbitos de la vida de un académico, siempre las ciencias naturales y la ingeniería son los que las usan menos, ¿no? Realmente. En cuanto a fines profesionales, ya empezamos a ver que hay un uso menor, casi el 44%, ni siquiera llega al 45% las usan, el resto no ven que por estar en las redes sociales eso vaya a tener una repercusión en su proyección profesional, ¿no? Quizá ahí la diferencia es un poquito mayor que antes entre la gente que tiene más de 55 años y los que tienen menos de 35 años, pero bueno, entre 35 y 45, entre 20 y 40, bueno, claro, de 20 años no va a haber profesores, pero pongamos que 28 o así, hasta 44 es mínimo, ¿no? Seguimos aquí, claro, la red profesional por excelencia es LinkedIn, entonces si la gente se hace su perfil, yo no sé, claro, una cosa es estar en LinkedIn y otra utilizarlo de forma activa para promocionar charlas. Hay una red que aquí también he visto que hay muchos profesores en España, Academia EDU, donde la gente pues pone su perfil, los artículos que uno publica, etcétera. Y bueno, un poquito menos los blogs. Claro, la gente lee blogs para mantenerse al tanto, o puede tener un blog para hacer como publicidad o difusión de sus conocimientos. Facebook menos, igual, pues Twitter es menor, pero la gente lo usa con mayor, claro, frecuencia, de forma diaria, que un podcast, ¿no? Que es más difícil de producir. Y en este caso además no había, aquí la gente ponía podcast tanto para leer, para escucharlos como para producirlos. La gente en podcast y blogs todavía lee más que realmente escribir o producir. Y seguimos igual más o menos en lo que es la distribución por disciplina, siempre arriba las humanidades, etcétera, y las más aplicadas parece que tienen menos interés o que hay menos personas en la red, y por lo tanto es como un círculo vicioso. Yo cuando le digo a mis compañeros, bueno, ponte en Twitter que siempre vas a encontrar a gente con la que compartir, pero claro, si estás interesado en pedagogía, sí, porque encuentras muchos profesores, muchas formas de encontrar estímulos. Si es más de literatura, es que claro, yo soy de Dante y de medieval y hay 4, ya tenemos sus foros de toda la vida y es muy difícil, pero es que los profesores universitarios también somos profesores, yo creo que antes que investigadores, las dos cosas, ¿no? Pero gran parte de las horas que estamos en la universidad son dando clase.
Entonces, esa falta de interés por la parte pedagógica de lo que hacemos a mí a veces me molesta, porque bueno, es que necesitas también innovarte en lo que es las técnicas de comunicar, de saber lo que está pasando en el mundo. Es que no solo se usa, todo lo que veas fuera de la universidad va a repercutir en la forma en la que tú enseñas. Entonces, pero bueno, cada uno tiene su... Yo solo lo digo así y luego poco a poco se van algunos animando, exactamente. Y esto ya es la parte de fines académicos y como veis muchísimo peor, ¿eh? Ahí ya el 66% dice ¿para qué vamos a usar esto de las redes sociales? No sabemos cómo evaluarlo, no sabemos cómo proteger a los estudiantes, quién ha escrito qué, etcétera. Entonces es menor la implantación. Aquí, claro, como los blogs llevan más tiempo, los wikis, y también es no sé, para todo tipo de proyectos es más normal, ¿no? Que sea una forma de utilizar los medios sociales para que los estudiantes se comuniquen, ¿no? Para que los estudiantes publiquen. Entonces sí que se usan en educación, lo mismo con podcast. Y luego las otras, Facebook, pues hay gente que lo usa para tener el grupito de comunicación con sus estudiantes, etcétera, pero es menor su uso. Seguimos con la misma distribución más o menos en cuanto a las disciplinas, y esta última ya son los aspectos negativos que decían o que alegaban estos profesores en cuanto a la implantación de las redes sociales o de los medios sociales en educación, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Pero sobre todo lo de la integridad se refiere a, bueno, quién escribe qué. Si uno hace un blog y lo tiene puesto online, y bueno, realmente eso, quién lo puede haber escrito. La privacidad es muy importante. Yo a mis estudiantes a veces les digo, siempre les doy esa posibilidad, porque o escriban con alias o con un seudónimo, o si quieren, pero que sepan que si ponen su nombre, pues tienen repercusiones a la hora de, la gente va a asociar lo que escriben con su nombre. Luego mucha gente dice, claro, yo quiero tener mi cuenta para Twitter para las clases, mi cuenta para mí, en Facebook lo mismo, y entonces al final se convierte como ya no solo uno tiene la nube que veíamos antes, sino 5, ¿no? La de la vida tal, y es muy difícil de gestionar. Pero mucho peor para mí es cómo evalúas ese trabajo, ¿eh? Porque mucha gente a la hora de las discusiones online, no, tienes que, ¿cuántos posts tengo que poner para qué tal? No, es que esto no es cuestión de cuántas palabras cada uno. Y entonces eso, al final se te quitan un poco las ganas. Entonces, todo aquí es cuánto, y dices, no, tú haz, y sí, con eso aprendes. Y yo siempre hago una evaluación más continua, digo, desde el principio, a ver cómo escribías, qué era lo que escribías, al final lo comparo y luego vas a hacer una reflexión tuya de qué es lo que has aprendido. Y si no has aprendido nada, mala suerte. Vamos, no se lo digo así, ¿no? Pero que es un poco que tomen mayor conciencia de que aprender no significa pasar un examen. Aprender significa ser consciente de lo que uno sabía antes y después de haber atravesado una experiencia educativa. Pero sí, me ha surgido una inquietud. ¿Te escriben los alumnos con las palabras cortadas y tergiversadas para escribir menos caracteres? ¿Y cómo lo ves tú en el ámbito de la en Twitter a mí no me importa porque yo lo hago, porque a veces siempre, bueno, no porque yo lo haga, lo puede hacer todo el mundo, pero no quiero decir eso, sino que en Twitter yo no lo he usado para evaluar cómo escriben gramaticalmente, o sino es para cuando tienen una pregunta. O yo, por ejemplo, pues cada vez como... Yo uso Blackboard para todo lo que... Tengo una clase completamente online de español. Entonces me dijeron algunos alumnos que Blackboard, las notificaciones automáticas que no les llegaban, que es un rollo que tienen que traer en la plataforma. Y a mí, como tampoco me gusta Blackboard, digo, bueno, pues cada vez que yo pongo ahí unas notas, les mando a ellos con un hashtag, ya están las notas, o ya he corregido tal, o recordad que tenéis el examen ahora, hasta esta tarde tienen un examen online, y se les olvida, si no sé si con eso no se les olvida tanto. Entonces ahí realmente que es una... Y a mí me hace gracia los de maestría que tengo, que es una clase de escribir, de estilística, ¿no? Y eso me gusta porque no cuando hacen esos cortes, que realmente no me importan, sino cómo van, como son alumnos muchos que no son nativos de español, cómo van tomando la forma de comunicación de Twitter. Porque hay muchos que te ponen todo un tweet de señora Esperanza, no voy a poder, tú no puedes, igual que uno no puede escribir un email como escribe un WhatsApp,
uno no puede escribir un tuit con señora Esperanza tal porque se te acaba el rollo, ¿no? O sea, bueno, señora Esperanza, ¿qué? Señora Esperanza Román Mendoza, ¿no? Entonces en clase hablamos mucho de eso, que la fuerza bueno, y la síntesis. No, y el potencial de una persona en todo es saberte comunicar bien en todos los espacios. Yo no puedo ir a mi casa aquí y empezar, queridos hermanos, he pensado que esto no puede ser, porque uno tiene que hablar, los registros están para algo, entonces los registros en la comunicación online también existen. Lo malo es que, claro, que muchas veces no tienen la oportunidad de transferir, o sea, de aprender el registro, y lo que hacen es transferir el registro del SMS al examen. Entonces en el examen no, entonces ellos tienen que ser conscientes, hay que ayudarles a que aprendan a comunicarse en todos los ámbitos, no solo en el que saben. Pero a mí en Twitter no, en los sitios donde hay como no una obligación, sino que lo haces por un motivo, es aceptable, si no, no. Bueno, luego, otra de lo que hablábamos, fíjate ahora, con Blackboard y utilizar todas estas herramientas complica mucho, porque en cada sitio yo hago una cosa diferente, en cada entorno, y entonces es difícil integrarlo todo y que los estudiantes se acostumbren. Yo no sé si vosotros habéis hecho eso a veces, ¿por qué usamos esto para esto? ¿Y por qué el wiki? ¿Por qué no lo pone todo en un sitio? ¿No? Entonces hay que tener una comunicación muy abierta con ellos para decir, bueno, yo os voy a poner en Twitter esto, y también a veces repetir. Es decir, bueno, yo pongo los anuncios en Blackboard, los pongo en Twitter, y en esa clase, claro, al no estar cara a cara, es muy difícil comunicarle a los estudiantes cuando no los tienes en un aula por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, la falta de apoyo de la institución y toda la falta de tiempo, etcétera, también es muy importante para esto. Bueno, vamos ahora entonces, pensemos que queremos usar todo esto para la investigación. La cita es que si queremos resultados distintos, pues no podemos hacerlo todo como siempre. Y entonces, algunas de las cosas que yo he hecho, que he visto que se están haciendo mediante las redes sociales para que influyan en lo que es la investigación, ¿no? O depende de la disciplina, por supuesto. Entonces, claro, la gente que se dedica a comunicación, o en el caso de las filologías, en el caso de la pedagogía, el medio social en sí puede ser el objeto de la investigación y hacer una investigación sobre lo que está sucediendo, por supuesto, en sociología, antropología, etcétera, ¿no? Pero claro, a nivel ya más, pues uno puede acceder a la información, los datos sobre investigaciones. Ahora todo el movimiento open, que está influyendo en las universidades y en las clases, está llegando también a lo que son las publicaciones, porque el círculo aquí, yo no sé cuánto tarda, pero en Estados Unidos es bestial, ¿no? Claro, uno quiere publicar en una revista de impacto, porque luego eso tiene repercusiones a la promoción y que te suban el sueldo, y porque sabes que, bueno, que la revista tiene mayor calidad porque los que revisan el artículo también son de mayor calidad, o sea, tienen más prestigio. Pero claro, eso ralentiza todo el periodo desde que uno hace una investigación hasta que se publica enormemente. Luego, a nadie le pagan, al que hace la reseña o la revisión no le pagan, al que publica no le pagan, a nadie le pagan, y lo único que cobra ahí es la revista por tener suscriptores por todo el mundo. Entonces hay muchas revistas ahora de calidad que están abriendo el proceso, y llegará un momento que, sin abandonar la revisión por pares, que es lo que realmente da prestigio y el proceso de selección, claro, que podrán llegar esos artículos de calidad a todo el mundo, pero sigue habiendo mucha reticencia porque, claro, las editoriales que hay detrás de las grandes revistas también, pues, claro, tienen mucho que perder. Y luego también hay mucha revista online que no tiene calidad, que no sabes qué tipo de revisores utilizan, etcétera. Pero bueno, eso es otra de las grandes líneas en todo lo que se llama esto de Digital Humanities, humanidades digitales, por así decirlo, es uno de los grandes temas, ¿no? Cómo utilizar la inmediatez de las redes sociales para acercar la investigación no solo a otros investigadores, sino al público en general, la difusión de la investigación, ¿no? Por supuesto, todo esto nos sirve para mantener contactos profesionales, para colaborar, todo lo de difundir la investigación, pero también con congresos virtuales. Hay un montón de cosas nuevas que hace 20 años, claro, no existían.
Y lo importante es esa parte de, ya no solo voy a usar esto como mi escaparate, sino voy a ayudar a los demás, voy a dar feedback. Y eso a veces cuesta porque, claro, uno no quiere ser duro públicamente, porque además no sabes, le voy a poner a que esto que estás... Hay que ser diplomático a la hora de dar feedback y establecer un diálogo, y a veces online es difícil como expresarse de una forma que la persona que ha escrito un artículo, ¿no?, en los comentarios. Pero es muy bueno que los estudiantes aprendan a manejarse en blogs, pero no solo a publicar, sino a comentar y a ver otros comentarios y que digan, bueno, es que no puedes poner estos comentarios como en YouTube. Yo a veces yo siempre leo los comentarios de todo lo que hay, entonces leo el artículo para ver cómo la gente... Y claro, lo de YouTube es que a veces es vergonzoso, no sé si los veis, así como con un tono de insultante, y dices, bueno, así uno no va a ningún sitio, ¿no? Hazlo en tu casa o hazlo, vale, en ese vídeo de YouTube, pero no tienes que aprender a dar un feedback constructivo, a dar un feedback negativo sin ser insultante. Hay que saber cómo moverse en los medios, ¿no? Y bueno, todo lo que son pues esos anuncios de congresos, hay un montón de formas de aprender, ¿no? Que uno dice, bueno, ahora con todos estos cursos masivos que hay, pues voy a hacer un cursito, ¿no?, para aprender tal, y están ahí, ¿eh? Entonces hay que saber elegir aquellos que sean de calidad o que sean los que nosotros necesitamos. Entonces, claro, todo lo que son los retos son los mismos que hemos dicho antes, y bueno, todo cómo combinar lo original, lo creativo, reusar los contenidos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siempre es como para mí un círculo, ¿no? Uno establece la identidad digital que teníamos antes, empiezas a publicar, la gente te conoce más, empiezan a hablar contigo, entonces hay más enriquecimiento de lo que has hecho, se produce como el diálogo que podríamos tener aquí, espero que tengamos luego la colaboración, y eso influye otra vez en tu identidad, ¿no? Entonces no puedes salirte de ese círculo, el círculo se va autoalimentando dependiendo de la cantidad de interacciones que tengas, ¿no? En cuanto a... Esto es la cita que me encanta porque el Dewey es como de hace miles de años, y seguimos... Me hace gracia la gente que ahora piensa, ¿no?, que todo esto descentraliza la educación, que es nuevo en las redes sociales, siempre se ha querido, ¿no?, darle un papel mayor, pero bueno, el tipo de instituciones, la masificación de la enseñanza ha obligado o ha hecho muy fácil hacer una educación muy masiva, ¿no? Entonces no hay tanta posibilidad para la individualización, ¿no? Pero bueno, allí, sobre todo aquí en Estados Unidos, en España, a lo mejor no hay tanta presión quizá de las editoriales o el mundo empresarial hacia lo que es la educación superior. Pero allí sí, porque casi todos los cursos tienen el típico libro, que es como un tocho así, que compran el manual, ¿no? Y eso mueve cantidad de dinero. Las editoriales quieren, no, ¿por qué no usas este libro para español? 800 estudiantes, 800 libros, ¿no? Entonces hay muchísima presión por el mundo editorial para, sobre todo, claro, a la hora de digitalizar contenidos. Ellos tienen contenidos fabulosos, yo no digo que no, pero claro, tienen la propiedad sobre esos contenidos. Y a mí, por ejemplo, me gusta tener un libro para que como que dé, no sé, que vaya acompañando la clase, pero ese libro poderlo yo como reutilizar, es decir, yo no voy a usar esto, yo no quiero que mis estudiantes se gasten $100 en un libro y solo vamos a usar 2 páginas o 5, porque no me dan acceso a esos materiales y yo lo reutilizo, ¿no? Entonces, todos esos, por supuesto, los alumnos quieren algo de la educación superior, los profesores queremos otra cosa, la institución, y ahí el ADN es como el marchamo de la institución, ¿no? Las de élite, las no de élite, una forma de hacer las cosas, la sociedad está pidiendo que hagamos las cosas de otra manera, la tecnología también impone, porque claro, el hecho de que, por ejemplo, en mi universidad haya Blackboard, que es un management system de estos, ¿no?, que hay aquí igual, ¿no? Una plataforma de formación. Una plataforma, ¿no?, como Moodle, pero de pago. Entonces, claro, la gente, aunque quieras usar Moodle, lo tienes que... O sea, el hecho de que la institución haya optado por eso determina lo que los profesores y los estudiantes piensan que es la tecnología educativa, y el mundo empresarial a la hora de exigir personas que estén. Entonces, todos queremos cosas diferentes entonces hay que saber o tener en cuenta siempre todas esas influencias, ¿no? Porque no es que uno quiera cambiar y pueda cambiar, a veces, aunque quiera el cambio, es más complicado, ¿no? Entonces no se ve muy bien, pero son algunas de las quejas que existen en cuanto a
cómo está la educación superior ahora, y quizá con las redes sociales, como los medios sociales, qué se podría hacer para aliviar esas inquietudes, ¿no? Entonces, por una parte, es muy frecuente, y lo dicen tanto lo de la sociedad, las instituciones a veces, los alumnos más que nada, las empresas, dicen, bueno, los contenidos que estamos dando en las aulas no tienen nada que ver con lo que hay fuera, ¿no? Entonces, bueno, se pueden utilizar las redes sociales para, por ejemplo, conectar a los estudiantes con expertos, de forma que dices, bueno, en las aulas vamos a seguir con quizás lo más tradicional, pero vamos a introducir módulos donde el experto le pueda explicar a los estudiantes qué conexión, qué es lo que va a tener que hacer fuera cuando salga al mundo profesional, ¿no? Otra de las cosas que es interesante, los estudiantes llegan, aquí yo no sé, pero en Estados Unidos muy despistadillos en cuanto a qué es la universidad y para qué, ¿no? Y quizá aquí es, allí porque es caro y aquí porque como es la única salida a veces, ¿no? Después del COU o lo que hay ahora, a la universidad. Segundo de bachillerato. Pues a la universidad, ¿no? Y dices, bueno, ¿y para qué? Porque no, es que a mí me gusta, yo tengo mucha vida, no, yo quiero ser arqueólogo, ¿no? Y el pobre fin, seguro que quiere ser arqueólogo, pero dices, tal como está la situación laboral y social y lo que vas a estudiar, ¿tú qué crees que vas a estudiar en la carrera de arqueología? ¿Para qué sirve? ¿Has hablado alguna vez con un arqueólogo en tu vida? Has tenido, y muchas cosas son como, bueno, todos los que quieren ser deportistas y artistas, ¿no? O sea, hay como muchos mitos en cuanto a lo que son las profesiones y las carreras, y qué es lo que, y entonces llegan y se dan cuenta de lo que es a veces, ¿no? Un rollo ahí en primero y segundo, y entonces hay una frustración tremenda, porque las expectativas eran erróneas, la calidad de la enseñanza quizás sea también mala, y luego la proyección hacia el futuro no existe porque no tienes contacto con esas profesiones, ¿no? Entonces, abrir con las redes sociales se pueden abrir esos contactos, pues ser más transparente en cuanto a lo que es la carrera y, bueno, ¿qué vas a hacer tú cuando seas arqueólogo? No es el folletito con las asignaturas, sino porque esta asignatura te va a ayudar a ser mejor en tu profesión, y yo creo que a veces nosotros pecamos también, somos culpa porque tenemos unas asignaturas que si nos preguntan, y bueno, ¿y esto para qué le va a servir a este pobrecillo, a este ingenuo? Y no nos sirve para nada, no podemos explicarle algo que nosotros tampoco comprendemos, porque es la típica troncal que había que poner porque tenía que estar allí, ¿no? Toda la falta de flexibilidad, lo mismo, los planes de estudio son a veces demasiado rígidos, o los planes del programa de la asignatura, entonces intentar, yo no soy radical de cambiarlo todo y romper la universidad, sino de empezar a proveer espacios de flexibilidad y de un estudio más crítico, de una aproximación más crítica a lo que es la enseñanza universitaria, para que los estudiantes también salgan más críticos y no piensen, es que todo nos lo dan y con esto voy a ir a la empresa, me van a dar dinero y voy a ganar tanto dinero y voy a ser un tal. No, vamos a establecer unos espacios, unos momentos en los que haya esa reflexión que puede ser colectiva, ¿no? Luego todo lo que es la falta de tiempo, la motivación, pues bueno, como ya he hablado un poquito de eso del traspaso de poder, lo difícil que es, bueno, ya tenéis la idea. Y otro de los aspectos negativos de la tecnología era antes, pues que las universidades tenían que hacer mucha inversión en un aula de laboratorio, no podía utilizar tecnología si no iba a un aula con muchos ordenadores, ¿no? Ahora realmente el reto muchas veces yo ya no doy casi, algunas clases me dan con ordenadores, otras no. Los estudiantes traen sus portátiles, pero claro, a veces uno viene con el portátil, el otro con el iPad, que solo que no pueden escribir muy bien, el otro con el móvil, ¿no? Entonces la dificultad ahora radica en la diversidad de plataformas que hay, ¿no? Y luego la evaluación, que ahora lo vamos a ver con los cursos estos masivos. Claro, si uno tiene muchísimos estudiantes en una clase y se pone a hacer estas cositas de pedagogía crítica o de reflexión crítica en el aula, es cómo corriges eso. Entonces se están poniendo en práctica todo esto que es evaluación por pares, entonces que realmente el feedback no lo recibes tanto del profesor sino de los estudiantes, pero claro, los estudiantes a mí me han dicho, yo es que no quiero leer estas tonterías que dice mi compañero, porque es que no, señora, no me haga leer los foros, porque es que hay gente que no es responsable.
cuando participa en un foro lo que quiere es poner para cumplir el expediente. Entonces el pobre que sí que quiere hacerlo bien y le vas a dar nota porque ha evaluado a su compañero y el compañero no se lo ha tomado en serio. Es el mismo problema de siempre con los trabajos en grupo, proyectos en grupo, lo que pasa que ahora trasladado a lo digital, ¿no? Yo no tengo una solución universal, pero yo creo que hay que seguir siempre intentándolo porque siempre habrá gente que se beneficie de aprender, sobre todo luego a la hora del trabajo, ¿no? Cómo evalúas tú a tus compañeros, cómo aceptas la evaluación de un jefe. Entonces yo creo que es importante que también se enseñe a evaluar y a ser responsable, ¿no? Y bueno, hablando de la enseñanza, ya había traído algunos ejemplos. Pues mira, esto es un curso que di en octubre del año pasado, no sé, como hace menos de un año, para la maestría, para el máster, que es para estudiantes de filología, bueno, de filología o de lenguas en español. Entonces era un curso que se llamaba Medios Sociales para la Formación, o sea, para investigar y para la investigación, ¿no? Entonces tenía varios proyectos integrados, todo cuando no, a veces uso Blackboard porque los estudiantes, como saben usar Blackboard, siempre es más fácil para colgar, es como algo que yo no les tengo que explicar nada porque ya eso saben la dinámica más o menos. Entonces, yo hice un wiki, uno de los módulos que tenía para que aprendieran a cómo compartir y reciclar la información era con Digo, que es como el Delicious, uno de estos marcadores sociales. Entonces cada estudiante tenía un tema, iba recopilando citas, websites o fuentes, los iba metiendo ahí y todos podían compartir, ¿no? Entonces primero estaba la parte de recopilar la información, etiquetarla, comentarla. Esto es como quedaban las etiquetas por temas, y luego ya en el wiki, que esto es parte del wiki del curso, cada uno de los temas tenía un feed para que todos los estudiantes pudieran ver, bueno, el que estaba estudiando derechos de autor, todas sus redes, los intercambios culturales, etcétera, etcétera, los 6 temas que había, porque eran, no, debía haber más, porque estos eran como 10 estudiantes, creo que había como 10. Lo mismo, todas las lecturas, de cada lectura había una página del wiki y detrás tenían que comentar sobre el wiki. Esta es una de las clases donde yo he utilizado más las redes sociales, ¿no? Porque claro, como el tema de la clase de las redes sociales estaba como la base, o sea, la intención era clara, ¿no? En otras tengo que tener más cuidado porque a veces se despistan, si uno hace mucha cosita tecnológica entre las passwords y por qué hacemos esto y esto que no funciona, a veces yo he tenido problemas, no problemas, pero me he dado cuenta de que porque yo lo tengo muy claro, porque estoy usando una cosa, ellos no tienen por qué, entonces tampoco hay que exagerar es mejor ir poquito a poco, ¿no? Entonces cada una de las lecturas tenían que poner un comentario y luego las veces que lo veían, cómo comentaban, sobre todo allí que solo hay una vez, las clases de maestría solo son una vez a la semana, entonces para que continúen, o sea, yo tengo siempre esa fijación de no solo es en el momento de clase cuando uno aprende, sino después y durante toda la semana tienes que estar leyendo, comunicándote, para que adquieran ese hábito del aprendizaje continuo, de saber siempre relacionar lo que hay en el mundo con lo que están haciendo en la clase, ¿no? Y entonces les machaco un poquito así, para más que nada, porque es la época de su vida donde están aprendiendo más, ¿no? Entonces, otra de las cosas que hago mucho cuando están en clase, en casi todas las clases, pues abro un Google Docs, pongo los temas, entonces ellos se ponen en grupo, pero luego para que eso no se quede en la típica hojita que hacían antes y te la daban, o para ellos solos, está en el Google Docs, entonces luego todos pueden ver lo que han hecho los demás, y es una tontería, ¿no? Pero al final el esfuerzo que ha hecho uno ya no solo es para uno, sino para toda la clase. Si tienen que buscar fuentes, si tienen que comentar, también pueden ver lo que hacen los demás, y muchas de estas cosas luego yo lo miro y a veces en cuanto al español yo eso ni lo corrijo, porque tampoco, o sea, la importancia es a veces la dinámica de cómo, porque ellos trabajan. Estos estudiantes de universidad, al ser pública y no ser de las que todos queremos ser, los estudiantes luego tienen sus vidas. Muchas veces tienen que hacer trabajo entre ellos y no saben hacer un Google Docs. Y dices, bueno, pues esto es como ya tenéis que nacer sabiendo hacer esto.
y no saben, entonces para ellos estaban encantados, no, es que hemos aprendido y el Excel y todo esto, el PowerPoint que tiene el Google, yo no tengo PowerPoint y ahora lo hacen en conjunto, lo tienen en la nube y les ha servido para otra clase. Y claro, muchos me dicen, pero bueno, tu clase no es para eso, y digo, bueno, pero si es que si no tienen esa destreza, claro, por lo menos tampoco es que esté una hora y enseñan, pierda mitad del semestre, ¿no? Y esto era, también les pedí en esa clase que siguieran a un experto en un tema por Twitter y que luego hicieran un resumen de lo que esa persona tuiteaba y bueno, si querían hacerle una entrevista, etcétera. Entonces, bueno, no salió mal. Este es un caso, de mi estudiante de maestría que hemos aplicado una metodología de autoestudio. Entonces, entre las dos ella estaba aprendiendo a dar clase de nivel intermedio de español, yo daba la misma clase, entonces nos comunicábamos escribimos un blog las dos y luego hemos analizado todos los emails que nos mandamos, los temas, súper interesante ha quedado, ¿no? Entonces al final, como casi nos veíamos una vez al mes, pero todo el resto de todo lo que es el padrinaje o la mentoría, ayer me decía, profesora, pero mentoría no existe en español, y digo, nos vamos a inventar la palabra. Sí, ya se usa, ya se usa, sí. Digo, porque ahora no vamos a buscar otro título para todo el experimento, ¿no? Y entonces, a través de la comunicación electrónica, bueno, y luego en verano estuvimos dando las dos la misma clase online, enseñándola, y ahora ella enseña una online y yo en otra, y es súper interesante como ella, además es de Puerto Rico, entonces al principio me llamaba de usted, señora, no sé qué, y entonces vas viendo cómo en los emails se va relajando la relación, ¿no? Ya se le escapa tú, y luego empezamos a hablar de temas más personales, ¿no? Entonces esa confianza es la que luego influye en la comunicación y cómo ella me empieza a dar a mí también como ideas, porque al principio era siempre, profesora, ¿cómo hago esto? Profesora, ¿qué me ha pasado esto? Y ahora es al contrario, muchas veces, señora, que esto le ha salido mal, ¿sabes? Hay una retroalimentación, o sea que la mentoría se ha convertido en algo reversible, donde yo aprendo de ella y ella aprende de mí, ¿no? Y claro, el estudio lo hemos hecho a través, esto pasa cara a cara también, ¿no? Pero el hecho de tener las redes sociales para guardar los datos, luego para etiquetarlos, ¿no? Y para mantenerlos, es lo que ahora yo puedo llevar a mis compañeros y decir, no, es que hay datos detrás, no solo mi percepción de porque yo soy más accesible por internet, yo creo un vínculo mejor con un estudiante novicio, sino aquí están los datos, ¿no? Entonces yo estoy muy contenta, ¿no? Bueno, no sé luego cuando haga la defensa lo que dirán, pero ha quedado muy bien. Esto es un blog colectivo de la clase que estoy dando ahora de estilística, lo mismo, y aquí sobre todo hay algunos que ya son todos estudiantes mayores, pero algunos han decidido poner sus nombres, otros no. Hay uno que le ha dado por escribir de deporte, esto es un curso de filología, no sé realmente, y aquí yo no estoy dando feedback, a veces lo leo, escribo algo, pero yo no les corrijo este sí que es de los de, bueno, tienen que escribir, y yo quiero que entre ellos se regulen, o sea, es que tienen que dar cuenta de que hay cosas que uno puede hacer para practicar una lengua, para reflexionar, que no tiene que estar papá maestro encima para darle nota. Entonces ellos ya saben. En cambio, que era un nivel más bajo, del intermedio, ahí también yo siempre que puedo meto esto de un blog donde reflexionéis sobre qué estáis haciendo para aprender para esta asignatura. Y entonces ellos mismos, claro, este chico tenía mucha imaginación, ponía una foto del libro, qué es lo que había hecho con el libro, cómo estudiaba. Esta otra pues era más de andar por casa, ¿no? Mi reflexión de mis metas de la clase de 309, esto era al final de la clase hace 2 años, ¿no? Pero son blogs interesantes, no por la forma en la que escriben en español, sino porque es un ejercicio que ellos no hacen. Esto es todo esto de los MOOCs, si queréis que os explique un poquito de MOOCs. Y viene a cuento porque está el mundo universitario en Estados Unidos, bueno, como hemos visto al principio, pero ahora está todavía mucho más revolucionado porque las grandes universidades están poniendo en marcha cursos gratuitos, abiertos a todo el mundo,
de temas a veces un poquito básicos, ¿no? Porque son estos que los de Coursera, que los pueden corregir fácilmente, que no son nada de medicina o de prácticas, ¿no? Donde tengas que estar por encima. Pero claro, todas las universidades dan cursos de esos en Estados Unidos a nivel básico. Entonces, si de repente una universidad de élite ofrece estos cursos gratis o muy baratitos y encima con el marchamo de Harvard, y esos créditos en un momento dado son transferibles, a la universidad mediana de la que hablaba antes se le va el negocio de esas personas. Dice, bueno, los estudiantes van a preferir hacer un curso en Harvard, o sea, online, que hacerlo con nosotros, y le va a costar 3 veces menos y encima lo dan estos subprofesores. En mi universidad hay 2 de estos estrellas que han hecho esta universidad de la Revolución Marginal, son economistas, ellos solo tienen cursitos o videoclips sobre temas de economía, no dan créditos, pero está dentro de la universidad, que es súper extraño, ¿no? Que alguien se crea así un portal, ¿no? con cursos, ¿no? Son bastante majos y su idea es esa, es, bueno, yo estoy harto de pensar que George Mason va a hacer esto y es que la autónoma, vosotros aquí a lo mejor, ¿no? No, empieza a hacerlo tú, porque ellos no van a hacer nada por ti, ¿no? Pero bueno, estos tienen mucho dinero, mucho capital detrás de un lobby de estos. A lo mejor lo dejamos para otro día. Pero bueno, es interesante el experimento. Estos son los cursos de uno de esos portales, Udacity, el Coursera, todo es igual, más o menos son cursos, hay muchos, es realmente increíble. Y estos son los del MIT, que también se inventaron su propia plataforma, y entonces siempre se ven las grandes universidades. Y ahora lo nuevo que ha salido, porque el problema aquí es, si van a dar crédito, por ahora hay muy pocos que den crédito, y luego si las otras universidades lo van a reconocer, y como van a cobrar, van a dar clases que sean menos fáciles de dar online. Pero es que ahora se han sacado este nuevo consorcio que se llama 2U, que estos no son cursos masivos, sino son otras universidades de élite, como de medio élite, ¿no? Duke y Vanderbilt, como 5 o 6, anunciaron el otro día que van a usar esta plataforma que existía antes para dar cursos online también de calidad, muy baratos, y que esos créditos los van a aceptar entre estas universidades y que van a tener como crédito de esa universidad. Entonces, claro, está todo el mundo súper nervioso porque ahora de repente todo el mundo quiere hacer MOOCs, todo el mundo se quiere posicionar, y es por esa falta, vamos, y a veces como obviando que ya existe educación online de calidad en muchas instituciones de Estados Unidos, y empiezan a hacer esto, que son vídeos, que es a veces un poquito traperillo, ¿no? Estos cursos, y además el otro día está el Brian Alexander, estuvo en mi universidad, y claro, hacen la diferencia ya muy clara de los cursos como los del Siemens, donde tú creas conocimiento, que son los C o los UA MOOCs, los llaman, y los otros son X MOOCs, porque esos son solo que repites el conocimiento, porque cada uno de estos lo único que tienes que hacer es tomar, hay unos foritos, ¿no? Sí. Pero claro, lo de estos es que es bestial, o sea, un modelo así sí que funciona. Lo de estos, ellos dicen, Coursera, los demás, que no, que se crean, que depende de los estudiantes, que sí que hay foros, pero dentro de esas plataformas no existe, la gente tiene que irse fuera. Downs y Siemens y el otro el Coros y todos los que casi todos son canadienses, estos sí, porque ellos son como los popes del conectivismo y de que todo para afuera, ¿no? Aquí no sé cómo lo van a, o sea, hay muchos cursos de estos que son masivos, pero no tienen toda esa... Sí. Bueno, y labores administrativas, nada, los dejo aquí. Estos son algunas de las cosas que también he usado yo para mis compañeros, porque yo tengo la idea esa de que yo puedo dar una charla y al principio de curso también me pidieron hacer algo así, y la gente se queda convencida, pero si no lo utilizas en un proyecto que ellos vean cómo es, hasta qué punto es más fácil hacer, yo qué sé, toda la evaluación del programa nuestro, ¿no? Tenemos que hacer un assessment. Si lo haces online con un wiki, es mucho más rápido que estar mandándose el Word de un lado para otro, para que la gente se implique, ¿no? Lo mismo pasa que incluso con el Blackboard, la gente mete ahí material para que lo bajen los estudiantes, o con Moodle. Entonces no es que se pueden hacer más cosas, pero si tú no les haces que ellos vean esas otras cosas, a lo mejor no se les ocurre. Entonces yo creo que se puede aprovechar de muchas formas para
para mejorar lo que es nuestra función en la universidad, que no es solo la de dar clase, ni es solo la de ser administradores, ni es solo la de todo lo que sean contenidos como enlatables, los ponemos online, los ponemos fuera, pero luego la participación, la comunicación, el estar seguro de que la persona ha entendido lo que ha leído antes, lo hacemos en la clase, ¿no? Entonces él hablaba de eso, de que a lo mejor el modelo al que vamos a ir es el MOOC, como bueno, masivo, pero luego va a haber una clase presencial tipo tutoría, donde el profesor de cada institución va a estar como contestando dudas o haciendo el trabajo. En cuanto a la evaluación, pues claro, los foros de discusión depende del tipo de tema que sea, ¿no? Porque claro, hay gente que dice que pone, por ejemplo, tecnología hacen mucho un problema, pero claro, si resuelve uno el problema, el siguiente, ¿sabes? Como que ya ve la solución, ¿no? Entonces, en vez de poner el problema, que los estudiantes pongan ellos un problema, ¿sabes? Cada día tú no tienes que solucionar el problema, sino publicar un problema. Entonces ya estás creando también contenido, no estás dando una solución, porque la idea es esa de por qué en educación o por qué en nuestras clases ponemos a los estudiantes problemas que nosotros ya sabemos solucionar. En el programa de clase yo a veces dejo como una semana sin determinar, y ellos tienen que determinar el contenido de la clase. Y es que se ponen ansiositos. Dicen, bueno, usted es la que paga, ¿cómo que? Pero díganos usted cómo se hace. Y digo, bueno, pero es que si yo lo digo, yo ya lo he hecho muchas veces. Entonces, a nivel universitario, y por eso a mí me gusta tanto el contacto por Twitter con gente que está en EGB, digo yo todavía, en primaria y secundaria, porque ahí yo creo que hay un poquito más, sobre todo en primaria, es más fácil a los niños decirles, no, hazlo tú, y es maravilloso verlos cómo ellos toman esa responsabilidad. Realmente los estudiantes están usando las herramientas, vamos, todo lo que es los medios sociales o la telefonía móvil, pero más desde una perspectiva para fines personales, pero pasa lo mismo con nosotros. Mucha gente está en Facebook o está en Twitter, pero es por cuestiones o estás con el WhatsApp, pero lo usas para comunicarte con tus amigos o con tu familia, pero no por el Skype, pero no se ha dado el paso para hacerlo, pues para hacer redes profesionales o para la parte académica. Yo creo que a los estudiantes les pasa lo mismo, que se sienten muy cómodos con la tecnología en cuanto a abrirla, cerrarla, el hecho de que la tecnología esté por todas partes, pero no aceptan tampoco no han aprendido a usar la tecnología para su formación o para algo más allá de que el entretenimiento, el ocio, y ni siquiera yo cuando pido proyectos tampoco son súper creativos a la hora de poner vídeos en YouTube, y yo siempre pensaba, bueno, voy a hacer este proyectazo y son muy sositos, no sé si es porque son de letras, ¿no? Pero que ellos no esperan que tengan que contribuir a la clase, que la clase la puedan dirigir ellos. Entonces yo, como tengo esta filosofía de descentralizar el papel del profesor como el que dirige todo, ¿no? Entonces para ellos es muy difícil, entonces espero demasiado que ellos asuman ese rol, y ya estoy cambiando, porque realmente no se les puede exigir que ellos asuman un rol que nunca han tenido. Entonces al final la clase no funciona. Ellos dicen, bueno, pues a usted le pagan por dar clase, ¿cómo que vamos a dar nosotros la clase? Llega un momento que el grado de estar tan visible también tiene unas consecuencias, que en un momento dado dices, yo quiero cerrar un poco la accesibilidad que tengan determinadas personas a mí, pero yo sí soy coherente con lo que voy predicando. Yo no puedo cambiar. Otra cosa es que haya diferentes grados de accesibilidad, visibilidad, dependiendo también del tipo de... Me interesa también que los estudiantes hablen mucho, porque claro, en lengua española, en comunicación, es fundamental. Entonces yo quiero que usen las redes también como práctica. En otras asignaturas, en otros contextos, puede que... No es que uno sea mentiroso, sino decir, bueno, yo restrinjo, yo por ejemplo en Facebook no tengo a estudiantes, no me gusta, y no es que yo en Facebook sea menos abierta, pero yo creo que yo sí, entonces yo no quiero enterarme de la vida de mis estudiantes en Facebook, pero otros profesores lo usan, o sea que depende también de... Pero es verdad, uno se siente vulnerable, pero yo creo que hay que utilizar esa vulnerabilidad que existe ahora, en
cuanto, bueno, cuestiones laborales, cuestiones de investigación, que te lo copien, ¿no? Y dices, bueno, pero si es la idea mía, en el fondo yo si no la voy a seguir, yo prefiero ponerla y que alguien la desarrolle, a tenerla yo como esperando dentro de 20 años, que yo sé que no la voy a publicar, pero hay gente que sí, que claro que le produce ansiedad el hecho de estar tan expuesto, ¿no?